Hola, hola. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y espero pues de que sigan motivados para seguir aprendiendo porque continuamos con esta clase de evaluación educativa. Entonces vamos a ver con los temas que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Comenzamos con las concepciones educativas sobre evaluación. Vamos a ir entonces viendo ciertos términos que tienen que ver con este tema de evaluación educativa. Entonces comenzamos con la evaluación considerada como medición. Vamos a ver entonces medición en sí en qué, o el por qué, o si qué tan relacionadas están. Y comenzamos con los resultados, bueno, lo que tiene que ver, ¿verdad? La evaluación como medición, pues los resultados logrados por la teoría psicométrica durante las primeras décadas de este siglo y paralelamente al descubrimiento de que las calificaciones no eran confiables y entonces carecían a menudo de objetividad, como que les faltaba algo, como que todavía quedaban como que con cierta ahí duda, no sé, de que algo ahí no les dejaba como que tan claro. Y es ahí donde le dieron fuerza al movimiento de pues, medición educacional. Entonces empieza a surgir, sí, lo que es estos términos así. Y es que este enfoque instrumentalista, la evaluación se convirtió en la técnica de elaboración. Entonces era más de evaluación viene para que nosotros, los educadores o también otras personas, pues con otra profesión, tanto psicólogos o de otros, puedan elaborar en sí, ¿verdad? Ciertas técnicas que nos están ayudando para poder evaluar lo que nosotros deseamos. Como ya habíamos visto, evaluación en sí no solo es de medir que solo conocimientos o la memoria de la persona que tanto memorizó todo lo que yo dije, sino que también hay otros ámbitos, otras características, ¿verdad? De que se evalúan. La técnica de elaboración y calificación de instrumentos. Entonces, no solo es de que lo realizo, lo hago, sino que también ya cómo se califica, ¿sí? Cómo son los niveles entonces de medición. Y una prueba, perdón, una prueba entonces es un instrumento de qué? De medición. ¿Verdad? Es ahí donde ya entra lo que es medición, que ya nos está diciendo en sí como que ven qué nivel. Pero tenemos entonces la pregunta, ¿qué entendemos por medición? La medición es un proceso que permite asignar números, entonces ya aquí todo lo que tiene que ver con medición o en sí el término, más en lo que tiene que ver con educación, pues tiene que ver con eso, un número, un porcentaje, lo que para el educador, para el docente, se le hace más fácil saber de si entendió todo o de verdad no entendió, o si estudió, no estudió. Porque al momento entonces que se aplica una prueba, ya pues cuando se califica, pues ya vemos, ok, de 100 lo más común, ¿verdad? Como por ejemplo, de 100 entonces, bueno, Juanito sacó, digamos, 80, significa que sí entendió bien, pero viene otro y saca 40, y entonces ya quedamos como que de 40 a 100, no, este no entendió. Entonces ya, asignando un número ya nos da un indicador, ¿verdad? O para ya tener como que otras valoraciones de los estudiantes. Números a los objetos o objetos de acuerdo con las reglas determinadas. La evaluación, aunque ya hemos visto de darlo de la medición, pero la evaluación es más amplia que la medición, es más amplia, ¿sí? La medición, claro, tiene que ver y sí está dentro de lo que es la evaluación educativa, pero no indica en sí como que explicar en sí lo que es evaluación, sino que evaluación es más amplio todavía que eso. No nos vamos solo a encerrar en que es un número o es un porcentaje y hasta ahí, sino que es más. Porque además de utilizar las técnicas cuantitativas, ¿verdad? Además de estar aplicando pruebas que nos están indicando números, que nos están indicando porcentajes, utiliza procedimientos subjetivos,
y considerada cambios que solo pueden apreciarse como cualitativamente, ¿sí? Entonces, evaluación abarca tanto la parte cuantitativa como cualitativa, porque ya va a ser algo, digamos, complicadito o difícil poderle asignar un número a los valores de una persona. Sí, vamos a hacerle una evaluación de acuerdo a los valores, como ya habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que podemos evaluar, pero no nos encerramos solo en la parte de medición, como ya habíamos visto que evaluación entonces es más que eso. Y para poder saber entonces qué tantos valores o principios, digamos, por ejemplo, tiene una persona, ya va a ser más dificultoso poder hacerle una evaluación cuantitativa, ¿verdad? Y entonces aquí es en donde evaluación dice la parte cuantitativa, cualitativa, entendemos mejor, tenemos otros resultados que nos van ayudando. Y la evaluación entonces incluye las dos, ahí no podemos decir solo una, solo la otra, sino que las dos. Y eso ya depende entonces más de lo que uno quiere obtener, de lo que yo quiero buscar. Si yo quiero en sí solo enfocarme por la clase que di, solo los conocimientos y ok, entonces puedo utilizar una prueba cuantitativa. Pero si quiero otros aspectos que ya no se puede solo así, sino que una prueba donde me diga la parte cualitativa de las personas, ok. Entonces ahí. Están sí entrelazadas, que se tienen que ir juntas las dos porque según, ¿verdad? Lo que queremos evaluar, pero hay diferencias. Entonces lo vamos a marcar, la diferencia entre medición y evaluación, para no estar pensando de que son lo mismo. Sí, se unen, pero también hay diferencias. La evaluación es más amplia, ya lo habíamos visto, totalmente más amplia, abarca más, ¿sí? Pero la medición está contenida en la evaluación, entonces no puede tampoco separarse, sino que está dentro, porque la evaluación es la que nos está indicando más. La medición tiende a cuantificar y la evaluación a cualificar. Aunque la evaluación, claro, abarca las dos, pero la medición no puede hacer hacer una prueba cualitativa, no da, solo cuantitativa. Entonces, la medición se centra en objetivos y la evaluación considera a la persona. No sé si a ustedes les pasó, pues cuando estaban más pequeños, cuando estaban en la escuela, sobre algunos recuerdos que tendrán, en donde pues habían ciertas pruebas, ¿verdad? Ciertos exámenes después de, claro, ciertas clases, pero uno se sentía ok, es que me fue mal, pero en sí siento que aprendí. Pero la nota, entonces esa es la nota que el profesor está viendo. Entonces está como que ya diciendo, ok, sacaste pues 40, digamos, de 100 y entonces indica que estás muy mal. Pero tal vez uno quedaba, di mucho, de verdad estudié, puse todo mi esfuerzo, mi empeño, pero ese es el porcentaje que saqué, esa es la nota, ese es el número que está indicando cuánto sé de esa clase. La cuestión es que a veces uno se sentía como que incomprendido porque no sabían, obviamente el profesor no iba a saber qué tanto nosotros habíamos hecho antes o qué tanta atención habíamos puesto que estábamos tratando de estar concentrados porque, pero viene la evaluación que hace, considera a la persona. Entonces, cambiemos un poco la historia y digamos entonces que el profesor queda, ok, Esther, sacaste 40 de 100, pero la verdad que estuvo, estuvo bien porque vi que le pusiste mucho empeño, vi de que estuviste esforzándote, vi de que estuviste ahí pendiente queriendo hacer todo, participando, solo que al momento, claro, de quererlo plasmar en un papel, en una prueba, eso ya me indicaba como que ya se olvidaba de ciertas cosas, pero
pero cuando ya consideran a la persona. Entonces, no vayamos a olvidar esto porque considerarlos a cada uno de los niños, a cada uno de los jóvenes, ellos se van a sentir más seguros también en que no solo de los nervios de uno querer aplicarles una prueba y de claro, todos queremos sacar 100, todos queremos sentirnos así inteligentes, capaces, porque cada vez que vemos ese número, ya uno se siente orgulloso, ¿verdad? De saque 100 y todo. Entonces nosotros tenemos que ser esa persona, ese educador, ese docente de que no nos vamos a fijar solo en un número, no, nos vamos a fijar más en ellos y en todo el esfuerzo que ellos pongan, porque no sabemos en sí hasta que los conocemos, hasta que de verdad ellos también nos dan la oportunidad de poder conocerlos, entonces ahí nos damos cuenta que tal vez cierto número, eso fue totalmente máximo para ellos con todo el esfuerzo que hayan puesto. Uniéndonos entonces a la siguiente, que la evaluación diagnostica problemas individuales. Entonces, esos problemas individuales de cada uno, ¿cómo los vamos a dejar de lado? Tenemos que considerar a la persona, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo que sí, o que los números nos indican muchas cosas, la verdad, de acuerdo a conocimientos, memoria, pero considerar a la persona, no nos olvidemos de eso. Ellos se sienten así más seguros. Hasta les ayudamos a que desarrollen otras, es más sus habilidades, sus destrezas, porque cuando ya ellos quedan de, es que por más que yo haga las cosas, pues al momento de querer responder en una prueba siempre me va mal y entonces siempre me quedan viendo como que el que nunca estudia. Pero digamos, por ejemplo, si ese niño o esa joven tiene problemas de memoria, puede ser alguien con TDAH, en donde su concentración y su atención va a ser mínima. Entonces, considerando a la persona, vemos que cuando ya se haga una prueba cuantitativa, entonces ya no solo lo vamos a ver como un número, sino que él es una persona. Él le costó esto. Y aunque le costó esto, realizó esto. Y estos resultados tienen que ver. Siempre motivándolos, claro. La evaluación tiene carácter futurista y la medición tiene un matiz ya de pasado. Porque si realizamos entonces la prueba, sacó 50, pero eso ya quedó de, sí, sacó eso, ya pasó. Ya no podemos decir, va a sacar, no, ya esa fue su nota final, eso fue lo que respondió, según lo que se revisó, hasta ahí. Pero la evaluación, ¿qué pasa? Tiene un carácter futurista. Si ustedes recuerdan lo que también de lo que habíamos visto antes sobre la orientación vocacional, sí, esas evaluaciones que ayudan a poder saber entonces las destrezas y habilidades del individuo para saber en qué carrera puede estar, ¿sí? O en cuál se le haría mejor estar para que él pueda estudiarlo. Entonces ahí se está pensando en dónde, en el futuro. Entonces la evaluación tiende a hacer eso. Cuando ya tenemos ciertos resultados, ya pensamos más a futuro. Y también uno de docentes, es verdad, puede ser que ya aplicó la prueba, ya pasó, pero esos resultados nos ayudan a pensar a que a mañana, ok, entonces mañana voy a hacer estas actividades, mañana voy a dar de esta forma la clase, mañana voy a... Y empezamos a pensar más en el futuro con la evaluación. La evaluación en términos cibernéticos. Seguimos entonces con este otro tema. Esta concepción se presenta como otro aporte a la teoría y a la práctica de la evaluación, específicamente a la evaluación curricular. Sí, es todas esas, como que todas esas clases de que se dan en cierto sistema educativo, según el nivel, en el sistema educativo según en el nivel, perdón. Y siendo Daniel Stufleben su principal exponente. La evaluación educacional
se define como el proceso de que de delinear, ¿verdad? Obtener y proveer información. Cuando ya estamos teniendo esa información, es en donde de verdad ahí vamos a trabajar. No podemos querer trabajar en algo que no tenemos información, ¿verdad? Y por eso la evaluación nos ayuda en ese aspecto. Información útil para juzgar alternativas de decisión, para quedar pensando, ok, ¿qué decisiones me pueden ayudar? Me pueden ayudar en el momento de dar la clase, qué decisiones puedo tomar yo para poder hacer actividades, sí, para poder hacer que hasta trabajos manuales, etcétera. Las alternativas de decisión se refieren a que el evaluador debe estar orientado hacia la toma de decisiones. Tenemos que saber entonces por qué camino estamos yendo o a cuál vamos a ir. No solo va a ser una decisión de, no, o sea, hoy quise que trabajemos con esto, pero ¿por qué no? Simplemente quise, orientado a la toma de decisiones. Todas decisiones que el educador esté tomando siempre tiene que estar en ese enfoque de estar pensando, ¿va a ayudar? ¿Me va a ayudar a alcanzar la meta? ¿Voy a alcanzar el objetivo? Las decisiones que se toman en educación sirven para mejorar los sistemas educacionales, valga la redundancia. Sí, los sistemas educacionales, como por ejemplo, mejorar en qué o ayudar en qué a los estudiantes. Claro, ellos entran entonces al sistema educativo, pero todas las decisiones que se estén tomando a rango superior, ¿verdad? Según la jerarquía de autoridades, todo tiene que estar en el enfoque de que cómo vamos a mejorar en ellos, porque ellos son lo principal. Cómo mejorar el curso, la escuela o un conjunto de escuelas, etcétera, y ahí vamos. Todo se enfoca en mejorar. ¿Quién, verdad? Quedamos pensando, ¿quién en sí va a tomar decisiones como para perjudicar? ¿Verdad? Nadie. Pero al momento de que se toman ciertas decisiones es por eso de que se tienen que analizar, porque cuando ya se anuncian, por ejemplo, aquí en Honduras, cuando anuncian, ¿verdad?, sobre que ciertas reformas en el sistema educativo y después ya los docentes quedan como de que la mayoría ya queda dando opiniones de eso no es así. Decisiones, pero que a veces, tristemente, no es tanto como para mejorar o creen que sí. Puede que la intención era mejorar, pero por eso es que no se toman tanto de simplemente, sí, démoslo así. Por eso también se hacen estudios, se hacen un montón de cosas porque no se pueden estar como con la educación, estar como de, no, desde ahí estamos partiendo para ir formando. Entonces las decisiones se clasifican en 4 categorías. Decisiones de planeamiento, de estructuración, de implementación y de reciclaje. De estas 4 decisiones las vamos a ir viendo cada una. Entonces comenzamos con las decisiones de planeamiento. Se refieren a las posibles modificaciones que es necesario introducir en un sistema educacional mediante el establecimiento de objetivos, de cambios a través del desarrollo de un programa o proyecto. Las posibles modificaciones. ¿Y cuándo es que estamos pensando en modificar? Cuando ya vemos de que es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y después quedamos, la verdad que quiero cambiar, digamos, la cocina o quiero cambiar la sala o el cuarto. Ya es como que por lo mismo de estar todo el tiempo, es como que necesitamos algo nuevo, ¿verdad? Necesitamos también pensar, yo creo que entonces este mueble aquí me estorbaba un poco, pero si lo muevo en este otro lado, puede que aquí quedaba mejor. Pero bien estuvo en cierto lado durante un tiempo,
simplemente porque en el momento se creyó que, ok, ahí. Pero después, cuando ya lo modificamos, creemos de, aquí estaba mejor. Bien porque aquí tapaba la ventana y no entraba luz, etcétera. Entonces, cuando se hacen modificaciones también en lo que es en la parte educativa, pues es necesario, no es tanto de que pues así se ha hecho siempre, así se va a quedar, no, sino que siempre se tiene que estar en eso de vamos a ir pensando y como mencionaba antes sobre las mejoras, ¿verdad? De las decisiones que se toman es para qué, para mejorar. Entonces aquí ya se hacen como que ya en algo un poco más estructurado, ahí más en orden, de pensando qué modificaciones se van a hacer, qué es necesario, qué es necesario. Bueno, yo se los mencionaba así en el sistema educativo, pero si lo trasladamos entonces a lo que es el Ministerio Infantil y nos quedamos pensando, ¿son necesarias las modificaciones? ¿O estamos bien así como estamos? Porque a medida que uno queda así como que estudiando, aprendiendo y uno, ¿verdad? Está con esa motivación intrínseca de querer ir mejorando también, porque cada vez que queremos aprender más es porque deseamos mejorar como personas. Y entonces ya quedamos pensando, cuando ya tenemos más conocimientos es en donde ya queremos hacer modificaciones, pero no tanto como que de por orgullo de yo sé más, sino porque ya quedamos analizando más, ¿verdad? Y después quedamos, hay que hacer modificaciones aquí porque la verdad que se ha estado haciendo esto que creíamos que era así, pero podemos mejorar. Como por ejemplo, eh, conversaba yo, ¿verdad?, con unas maestras ahí del Ministerio Infantil que ellas me contaban de que antes decían solo se consideraba así como de agarrar al grupo de niños y darles un papel y colores. O sacarle copias a algún dibujo y simplemente ponerlos a colorear. Y entonces ya contaban esas historias de, bueno, desde antes era como que era con lo que habían pensado de que está bien. Porque claro, se tenía la idea que solo era de entretener, ¿verdad? Idea que se dieron dando cuenta que era una idea errónea y después fueron haciendo las modificaciones de no se trata de solo entretener para que los adultos aprendan y pues como ellos son niños, pues no van a aprender ahorita, simplemente dejémoslos que jueguen, pero lejos de los adultos. Y entonces a medida que ya van aprendiendo y ya empiezan a madurar más ideas, entonces ya se dan cuenta de, ok, esto no es así, lo vamos a modificar, vamos a tomar estas otras decisiones y así, así. Y lo cual quedamos pensando, ¿era necesario o no era necesario? Claro que sí, no solo era de quedémonos con lo que han hecho siempre, desde que alguien dijo, o sea, bien una persona y no con malas intenciones dijo, pues ahorita los niños pequeños, pues por ejemplo, están como estorbando porque están haciendo mucha bulla mientras los adultos intentan aprender y entonces vamos a hacer esto. Bueno, intentaron ayudar, tomaron decisiones, pero después a medida empiezan las modificaciones y las modificaciones es para mejorar. También está la otra parte que si se quiere modificar, pero tal vez la persona y con buenas intenciones, pero no se da cuenta y entonces que no es para mejorar, sino pensándolo bien, después quedamos, no, estas decisiones creo que van a ir abajo con el Ministerio Infantil, entonces todo se tiene que ir analizando, no está, las decisiones no se toman tanto a la ligera, sino que tenemos que pensar mucho. Incluso también hasta con hablar, no como para decirle a los niños que tomen las decisiones, pero cuando conversamos con ellos y vamos ahí hablando y como que les vamos preguntando ciertas cosas, ellos mismos dan respuestas porque los niños tienen esas habilidades que a veces uno cuando va creciendo las va perdiendo, en donde las respuestas de ellos son tan fáciles, son tan sencillas. Ellos ven el mundo de una manera que no se andan complicando.
Entonces, cuando uno queda conversando con ellos, se da cuenta de ciertas decisiones que, ok, está este problema, pues solo hay que hacer esto y ya, dice. Y uno queda, ah, sí. Pero a veces uno queda, no es tan fácil. A veces ganas de complicarnos la vida. La cuestión es que todas las decisiones que se toman, entonces es para mejorar. Y si es necesario, claro que es necesario. Es necesario. Las decisiones de estructuración recaen sobre todo los medios elegidos para alcanzar los objetivos. ¿Y cuáles son esos medios que nos ayudan a alcanzar los objetivos? Pues están los métodos. ¿Qué métodos estoy utilizando? ¿De verdad me está funcionando? ¿Sí? Pues entonces sigamos. ¿No me está funcionando? Cambiémoslo, modifiquémoslo. Los contenidos. ¿Están aptos los contenidos? ¿La verdad que están bien los temas o es necesario cambiarlos? El personal. El personal. Miren qué importante también es. Conocía yo hace años, ¿verdad? Una persona que ella decidió y dijo, yo quiero entrar al ministerio infantil, yo quiero estar con los niños, me encantan los niños. Pues, estuvo allí durante cierto tiempo y en una de esas los adultos habíamos salido temprano. Entonces, bueno, yo estaba como quería ir a ver, decía yo, pues por mientras los niños siguen en clase, vamos a ir a ver qué están haciendo ellos, porque nosotros ya habíamos salido de nuestra clase. Y cuando me asomé por la ventana, estaba dormida y al parecer, según los niños, porque por eso les digo, si uno a veces quiere saber cosas, pregúntele a ellos van a dar respuestas. Y entonces preguntándoles ya era como que, no, ella siempre se duerme. Oh, siempre se dormía, pero nadie sabía porque claro, ahí no se anda como que fuera escuela, ¿verdad? De que andaba el director ahí. ¿No? Sí, simplemente, ok, usted quiere servir, está bien, sirva aquí. Cheque, nadie la anda supervisando ni aquí allá. Pero sí había, o sea, tenía la costumbre de dejarles ahí sus juguetes y todo y después ella se sentaba y se dormía. Entonces, eh, pregunto si alcanzaban los objetivos entonces con este personal que estaba aquí enseñando. Por eso también es importante saber a quién se tiene. A veces no solo es la voluntad, ¿sí? O el deseo. Pensamos que si mientras la persona tenga deseo de servir, démosle. Pero hablando la verdad, se tiene que ver muchos aspectos. Y bueno, nosotros de que conocemos y estamos todavía también aprendiendo, ¿verdad? De lo que dice la Biblia es que tiene que ver mucho entonces el testimonio de la persona, ¿verdad? Alguien puede tener mucha voluntad y deseo de querer servir, pero ¿qué tal que en su vida ya privada esté con un desorden? Y entonces, ¿cómo le vamos a dar un grupo de niños de mentes, digamos, o sea, de mentes que es tan fácil de poder llenar ideas, conocimientos y de todo? Y tenemos a alguien enseñando, pero que también su vida personal no está tan apta. Entonces, en la parte del personal también no se elige tanto va a la ligera o de solo decir quién quiere, levante la mano y listo. Ahí sí tiene bastante como cuidado, porque el ministerio infantil no se tiene que tomar de solo es cuidar niños, como ya hemos visto. Incluso, pues si ustedes están aquí aprendiendo es porque piensan que no solo es de ya tenerlos encerraditos y que jueguen una hora, 2 horas, claro que es más, ¿verdad? No es tanto de jugar, es más. Entonces, el personal, tomen en cuenta eso de que sí hay que tenerle mucho cuidado. El presupuesto, calendario, etcétera, ¿sí? Las decisiones de estructuración. Vamos con las decisiones de implementación. Se relaciona con la operacionalización
y ejecución del programa y con la comparación de metodologías propuestas con los procesos reales. Ahí podemos tener ideas de estos métodos o este método que estoy eligiendo, digamos, en mi mente. Sí, lo pude imaginar de una forma, pero después, ¿qué pasa? Al momento como dicen, ¿verdad? Que uno lo piensa de una forma, pero la realidad se vuelve otra. Entonces, tenemos que basarnos mucho en lo que es la realidad del proceso, con los procesos reales que se están dando en el programa que se desarrolla en un sistema educacional. ¿Sí? Si los programas que hemos elegido, que ya hemos puesto en acción, se está dando bien, ¿no? Entonces, ahí vamos pensando qué decisiones tomar, decisiones. Las decisiones de reciclaje apuntan a evidenciar los resultados del programa o efectos producidos. Ya aquí entonces llegamos como a la última etapa, ¿verdad? Después de haber pasado todo, entonces viene ya en sí el último, que nos indica la evidencia de qué, del resultado. ¿Qué resultado obtuvimos? Y entonces ese es el que nos ayuda. Si nos está indicando si durante todo lo que las decisiones que hemos tomado, llegamos entonces a un buen resultado o no hemos llegado a un buen resultado. Entonces, tomando el ejemplo que les había mencionado del personal, que si tenemos entonces, ¿verdad? O, por ejemplo, yo, que tengo, digamos, mi vida un desorden y después me tienen o yo quedé yo quiero servir, démosle. Y entonces estoy enseñando, pero en sí, mis estudiantes o los niños que tengo, pues claro, tienen ojitos y ellos después me han observado haciendo otras cosas. Entonces, pero yo siempre sigo diciéndoles lo que tienen que hacer, pero ellos quedan como que, pero su conducta es otra. Usted dice algo, pero su conducta es otra. Y entonces ya después comienzan como que a irse porque también toman decisiones. O porque mayormente no sé dónde sería donde ustedes en el Ministerio Infantil llegan a llegar bastantes niños que llegan solos, ¿verdad? Que sus padres no van. Entonces se hace como que muy fácil que si ellos se retiran, pues no hay nadie más de que los esté trayendo porque sus papás no van. Y entonces se comienzan a ir porque entonces soy yo la del problema. Y entonces, ¿qué pasa con el resultado? Se alcanzaron los objetivos de que el grupo se hiciera más grande, que vinieran más niños, pero no solo que vengan más, sino que también estén aprendiendo más. ¿Cuál fue el resultado? ¿Verdad? Entonces, por eso todas las decisiones que vamos tomando, todas las decisiones no es a la ligera. Se analizan, se piensan. Si tenemos otras personas que tienen otros conocimientos más que uno, preguntémosle, porque queremos llegar a un buen resultado.